Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es jueves, Ciencias Sociales, y vamos ya por la semana número 30. En esta clase la seño les propone reflexionar y conocer el segundo gobierno de Rosas, la economía, las economías regionales en los tiempos de la Confederación y el final del gobierno de Rosas. Y también que indaguemos acerca de los cambios políticos que se produjeron en Argentina entre 1830 y 1860. ¿Cómo vamos a evaluar? Con la observación del video, como siempre, la participación en la clase, realizando aportes en el grupo, con la presentación de las tareas y también con que ustedes puedan demostrar un poquito de conocimiento sobre las confrontaciones por los distintos modelos de país que se dieron en este periodo histórico. Bien, en la clase pasada nosotros aprendimos sobre unitarios y federales, el Pacto Federal, el primer gobierno de Rosas, la Confederación Argentina, el fin del mandato de Rosas, la campaña que Rosas hizo en el desierto y lo que pasó con las Islas Malvinas cuando una corbeta inglesa las ocupa en el año 1833. Vamos directamente al tema de la clase. El segundo gobierno de Rosas. Recuerdan que al finalizar el primer mandato, la legislatura le ofreció un segundo mandato, pero ya sin poderes especiales, y Rosas decidió no aceptar y retirarse a la vida privada. ¿Qué pasó? A comienzos del año 1835, Rosas le pidió a un caudillo riojano llamado Facundo Quiroga, que hiciera de mediador en un conflicto que había entre el gobernador de Salta y el gobernador de Tucumán. Quiroga fue a realizar esta misión y cuando regresaba, Quiroga y los escoltas, es decir, las personas que lo acompañaran, fueron asesinados en un camino de la provincia de Córdoba por partidarios del gobernador local, de Vicente Reinafé. La noticia del asesinato de Quiroga conmocionó al país porque se temía que estalle una guerra civil. El gobernador porteño Vicente Massa renunció y la Sala de Representantes, es decir, los legisladores, le ofrecieron a Rosas nuevamente la gobernación de Buenos Aires. Pero Rosas, para aceptar el cargo, exigió la suma del poder público, es decir, un poder que le permitía concentrar en su figura el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esto significaba que, además de administrar, como hacen los gobernadores, él sancionaba leyes y también podía convertirse en juez y juzgar y condenar a quien quisiera. Los legisladores cedieron ante este pedido de Rosas y así él pudo asumir el cargo e inició su segundo gobierno, que duraría hasta el año 1852. Vamos a ver qué apoyos tuvo Rosas. Durante el segundo mandato tuvo apoyos de diversos grupos sociales. Recuerdan que en el mandato anterior nosotros estudiamos que él contaba con el apoyo de los sectores populares. En este mandato, los hacendados, es decir, quienes poseían campos y haciendas, es decir, ganado vacuno, y los grandes comerciantes de la ciudad y de la campaña, es decir, del campo, se beneficiaron con el fin de los conflictos entre unitarios y federales. Y al dejar de haber tantas guerras y conflictos, prosperaron, los negocios pudieron ir progresando. Entonces ellos también lo apoyaban a Rosas. Otros grupos que apoyaron a Rosas fueron los pequeños propietarios de las tierras, los trabajadores rurales y los integrantes de los sectores populares urbanos, es decir, de las ciudades. Estos apoyaban a Rosas porque él estableció precios accesibles para el pan y la carne, que antes eran muy caros de comprar. Entonces, como Rosas pensó en las necesidades de esta población, estos sectores lo apoyaban, y también lo apoyaban los afrodescendientes, es decir, los hijos de los africanos y de los que eran los esclavos, luego de que Rosas prohibiera que se vendan y se compren los esclavos en 1840. Por eso, analicemos bien. ¿Tenía su costado autoritario? Sí, lo tenía. ¿Tomaba medidas que le favorecían a los sectores más vulnerables de la población? Sí, lo hacía.
¿Qué pasaba con la parte autoritaria de Rosas? La persecución a sus opositores. Durante el segundo gobierno, Rosas inició una campaña de persecución y asesinato de los opositores, ya fueran unitarios o federales. Impulsó un control sobre las noticias que se publicaban en los diarios, es decir, una censura a la prensa, y un sistema electoral de lista única. Por eso él estuvo 17 años en el poder. Obligó a la población que lo apoyaba a usar la divisa punzó, que era una cinta roja, punzó viene de eso, de rojo punzó, que era el distintivo de los federales. Todos tenían que usar esa divisa mostrando el apoyo para Rosas. Y para conseguir esta persecución a sus opositores, usó un grupo que se llamó la Mazorca. La Mazorca era un grupo formado por hombres armados que se encargaban de amenazar y asesinar a los opositores de Rosas. Por eso muchos de ellos decidieron huir del país durante su gobierno. El control de las provincias. En la década de 1830, el aumento de las exportaciones, es decir, la venta a otros países de cuero y de tasajo, que era la carne salada, permitieron al gobierno disponer de importantes ingresos económicos, porque cobraban impuestos en la aduana. Con esto, Rosas pudo mantener ejércitos, con lo que impuso su poder en todo el país. En el año 1835 exigió a los cordobeses que entregaran a los autores del asesinato de Quiroga. Esos autores fueron ejecutados y a partir de entonces Rosas consolidó la posición como líder del federalismo y obtuvo de todos los gobernadores el derecho de representar al país ante el resto de las naciones. Veamos qué pasaba con las economías regionales. El auge de la economía bonaerense. Entre 1830 y 1840 las principales actividades económicas eran la obtención de carne y de cuero vacuno y la elaboración de tasajo, que se exportaba como comida a las plantaciones de esclavos que había en Cuba y en Brasil. Los cueros se obtenían en las estancias y de ahí, además, salía el ganado que se vendía en mataderos y saladeros. La expansión del ganado lanar, es decir, de las ovejas. En la década de 1840 se expandió esta cría de ovejas. La actividad requería de inversiones en puestos, es decir, en lugares para el baño de los animales y el cercado de campos. La esquila, que es el corte de la lana de la oveja, requería mano de obra calificada, es decir, que lo supieran hacer, para lo cual llegaron inmigrantes vascos, irlandeses y escoceses. En el año 1850 se empezó a exportar lana a Inglaterra, a Francia, a Bélgica y a otros países de Europa. Las economías del litoral se favorecieron mediante el establecimiento de vínculos con Uruguay y los estados del sur de Brasil. Entonces, el litoral de nuestro país vendía cueros, carne salada y yerba. La ley de aduanas. Debido a los reclamos de los correntinos, en el año 1835 Rosas sancionó la ley de aduanas que protegía a los productores locales. Establecía que los productos que venían del exterior y competían con los productos que estaban elaborados en el país debían pagar altos impuestos, porque si eran muy baratos, la gente los iba a comprar a los que venían de afuera y no compraba los que se producían en nuestro país. Y prohibía la importación de ponchos, de maíz y de porotos. En pocos meses se vieron los resultados de esta ley, porque en Córdoba se recuperó la producción de textiles. Los fabricantes de muebles de Tucumán tuvieron un gran crecimiento y la producción de vinos en la región de Cuyo tuvo una gran expansión también. Pero así como tenía sus apoyos, también había reacciones contra Rosas. En 1835, un grupo de jóvenes escritores, abogados y periodistas se propuso superar el conflicto que había en el país entre unitarios y federales. En 1837 comenzaron a reunirse este grupo de intelectuales en la librería de Marcos Sastre y fundaron lo que se llamó el Salón Literario. Y ahí se debatían temas artísticos, literarios, pero también se debatía de política.
Y uno de los grandes exponentes de ese salón literario fue Esteban Echeverría, autor de un famoso libro que se llama El Matadero, que es una gran crítica a Rosas y a su forma de gobernar. Los bloqueos en el Río de la Plata. Ese fue un conflicto importante que afectó al puerto de Buenos Aires. En el año 1838, Francia protestó contra los privilegios que tenían los comerciantes ingleses. Pensemos que en esa época las relaciones comerciales, es decir, que se compraba y se vendía, con Inglaterra eran buenas. Francia quería tener un trato igualitario y protestó. Como esas quejas no fueron oídas, una flota francesa bloqueó el Río de la Plata impidiendo que entraran y salieran productos a través de los barcos. El general Lavalle, ¿se acuerdan de Lavalle, quien había fusilado a Dorrego? Aprovechó esa situación para levantarse contra Rosas nuevamente, pero fue derrotado. En el año 1850, los gobernadores federales de Entre Ríos y de Corrientes pidieron a Rosas que le permitieran navegar libremente los ríos interiores, es decir, el Paraná y el Uruguay. Pero Rosas no estaba de acuerdo con esto, se oponía. Y también se oponía a sancionar una constitución que organizara el país. Entonces, el 1 de mayo de 1851, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, se pronunció contra Rosas y le retiró las facultades para que nos represente a Entre Ríos en las relaciones exteriores. Además de esto, Urquiza consiguió apoyo y comenzaron a organizar un ejército con el objetivo de ir a una batalla y poder desplazar a Rosas definitivamente. Así se formó lo que se llamó el Ejército Grande. La Batalla de Caseros. A fines de 1851, este Ejército Grande invadió la provincia de Buenos Aires y el 3 de febrero de 1852, en el Palomar de Caseros, se produjo la batalla. La batalla fue breve y terminó con la victoria del Ejército Grande. Luego de la derrota, Rosas regresó hacia la capital y presentó la renuncia. Urquiza se instaló en Buenos Aires y se transformó en el dirigente político más importante que tenía la Confederación. El objetivo principal que tenía Urquiza era convocar un congreso que por fin dé una constitución y organice al país. La lucha de Urquiza tiene frutos porque en el año 1853 los representantes se reunieron y sancionaron la Constitución que estableció una forma de gobierno y se organizó por fin nuestro país. Aquí vemos a Rosas y Urquiza, la batalla de Caseros, y ahora vamos a trabajar. La primera parte hay que resolver un acróstico. Pacto firmado en 1831 es el Pacto Federal. Río al que llegó Rosas en 1833 es el Río Negro, provincia en la cual se asentó el general Paz, Córdoba. Segundo nombre de Urquiza, Justo José. Policía política de Rosas, Mazorca. Nombre de una ley aprobada en 1835, tan importante, la Ley de Aduanas. ¿La vuelta de qué? Es una batalla famosa de Urquiza. La vuelta de Rosas, la vuelta de Obligado. Nombre de un escritor de la generación del 37, el que escribió El Matadero, Esteban Echeverría. Y por último, que recibió Rosas, la suma del poder público. Bien, hay que enumerar los hechos del 1 al 6. El primer hecho es que Rosas lo eligen como gobernador de Buenos Aires. Bien, el 2 fue el final del primer gobierno de Rosas. Luego viene la batalla de la vuelta de Obligado, el pronunciamiento de Urquiza, la batalla de Caseros y finalmente la sanción de la Constitución Nacional. Bien. Ahí está. Y por último vamos a completar el organizador de conceptos. La Liga Unitaria, José María Paz. La Liga Federal, Rosas. Se da la batalla de Ciudadela y la derrota unitaria. Así se forma el primer gobierno de Rosas en Buenos Aires, que tiene facultades extraordinarias. Llega el fin del mandato y la división del federalismo porteño en apostólicos y cismáticos. Segundo gobierno de Rosas tiene la suma del poder público. ¿Quién lo apoyaba? Hacendados, grandes comerciantes, pequeños propietarios de tierras
y sectores populares urbanos. ¿Quiénes se oponían